voz de los protagonistas. En Contextos. Pues Miguel, más que invitado, es colaborador, amigo, parte de Contextos desde hace mucho tiempo. Miguel Crespo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, al contrario, Marce, buenos días. Y hoy nos vamos a dedicar a tocar un tema que bueno, las notas así lo sugirieron, Miguel. Nos dimos cuenta cómo está rebasado el gasto, por ejemplo, en la seguridad personal del presidente, cómo está rebasado el gasto de los partidos, cómo está rebasada la autoridad en función de los crímenes y la violencia, cómo está rebasado el sistema democrático de tal suerte que se ha generado una desconfianza en las instituciones que antes eran instituciones que ofrecían una cierta garantía en el ejercicio de su desempeño. ¿Cómo está rebasado el país en general, prácticamente en todos los rubros? La pobreza, que en lugar de crecer, crece exponencialmente, que desgraciadamente este es un tema que hay que ponerle atención. Y entonces vemos que por todos lados hay rebases y no necesariamente este rebase es positivo. ¿Qué pasa? Yo creo que más bien es negativo. Mira, el tema es, a pesar de que digamos que tiene dos vertientes, uno, el sistemático, porque es sistemático rebase presupuestal en casi todos los rubros de la vida pública del país, y estamos hablando en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes que constituyen al Estado mexicano. Y por el otro lado, estrechamente vinculado con eso, el rebase de los problemas a las soluciones que se intentan, por lo menos suponiendo que se intenten honestamente, para encarar esos problemas. El eje, o lo que vincula, le da unidad a estos dos asuntos, pues es necesariamente el tema de la corrupción. Es decir, que este dinero que sistemáticamente se gasta de más, no es un dinero que sistemáticamente se gaste de más para hacer bien las cosas, porque entonces probablemente el asunto no sería tan grave, sería grave en sí mismo, porque si nosotros lo pensamos en micro y somos una familia que sistemáticamente gastamos más de lo que ingresamos, de lo que tenemos presupuestado, para cosas buenas, para colegiatura, para invertir en para salud, la casa, para la salud, para cosas buenas. Si sistemáticamente estamos rebasando nuestro presupuesto, nos vamos a meter en un gran problema. Aunque sean cosas buenas. Aunque sean cosas buenas, ¿no? Peor si lo utilizamos para cosas que no son buenas, peor si nos dedicamos a gastar ese dinero en vicios o en cuestiones que simplemente representan un gasto para la familia, pero que no van a retribuir nunca en algún tipo de ganancia, más allá de satisfacer el deseo inmediato que se tiene delante. Entonces, lo que está ocurriendo en el gobierno es que en los gobiernos y en las instituciones en general, es que se ejerce más de lo presupuestado, pero no, ese dinero no va a parar a la atención de los problemas. Al contrario, ¿no? La atención de los problemas se realiza cada vez de manera más ineficiente. Un asunto, por ejemplo, que es muy fácil de ver por los ciudadanos en general, es el tema de las obras públicas. La cantidad de veces que un funcionario municipal, estatal o federal que es responsable de una obra pública sale a decir que se van a tardar más de lo que habían dicho. Porque aquí hay que entender que la relación tiempo-costo es estrecha. Entre más se tarda la obra, más se encarece la obra. Inclusive, ahorita, por ejemplo, en este momento, en asuntos que serían inexplicables, porque pues el dólar de alguna manera bajó,
pero eso no se ve reflejado en los costos de las obras, ¿no? Pero además es inexplicable porque se supone que una obra puede empezar si no está fondeada. Ah, claro. Entonces, se supone que hay un presupuesto para esa obra, Pero, y no es la falta de recursos lo que está haciendo la demora en la misma. Claro, no. Se supone. Sí, en teoría no debería de ocurrir eso. Tampoco debería de ocurrir que se presentan temas técnicos imprevistos, y el asunto es que aparentemente y de manera igual sistemática sí se presentan ese tipo de situaciones que no habían sido consideradas. Es que no nos dimos cuenta que por aquí pasaban unos cables. Oye, espérate, ¿no? O sea, ¿cómo que no nos dimos cuenta? Pasa porque en el caso de la obra pública sistemáticamente se están licitando, y lo vimos aquí en Torreón, por ejemplo, con el alumbrado. Se dan espacios de tiempo demasiado breves para que el concurso se dé, para que la licitación se dé. En esos espacios demasiado breves, difícilmente alguien monta todo verdaderamente profesional diría: tengo el diagnóstico técnico preciso para hacer eso que me estás pidiendo, porque es que esa no es la intención. Y entonces, claro, por supuesto que ya echada a andar la obra, aparecen cosas que implican reformular los presupuestos, que implican replantear las acciones que hay que realizar. El tiempo se empieza a extender, las obras se empiezan a encarecer, y terminamos siempre sistemáticamente gastando más de lo que planificamos y sirviendo menos de lo que planificamos, porque además es falso que solamente se daña a la gente o se afecta a las personas mientras están las obras. En realidad, entre más extiendes eso, los daños ocasionados a la economía, por ejemplo, de un espacio físico, y pensemos aquí en corto, en el Paseo Morelos, son mayores, porque el que tiene el negocio que había subsistido ahí durante largo tiempo tiene que resistir tener una obra enfrente que no se acaba, que se eterniza y que le pega directamente en el bolsillo. Y esos costos, el costo de los comercios tradicionales que alimentaban familias, dañados y cerrados, eso no se contabiliza en la cuenta pública, y debería de contabilizarse como una afectación secundaria a lo que se está realizando, que se está realizando sistemáticamente mal y que se está realizando de manera sistemáticamente cara. Entonces, el rebase de los problemas es ocasionado también por el rebase sistemático de los presupuestos. Lo que publica México Evalúa es 3.5 billones de pesos, es decir, millones de pesos que se han rebasado en los últimos 16 años. O sea, ¿qué país puede resistir eso? Pues entonces, ¿para qué hacen los presupuestos? A ver, es que ese es el gran tema, ¿no? Porque además cuesta hacer el presupuesto. Claro, por supuesto. O sea, simplemente estamos a pocos meses y la vida se va demasiado rápido, y ya viene octubre y vamos a empezar a ver todo este show de los congresos, el Congreso sesionando nacional, el Congreso altas local, horas de la madrugada para ponerse sacar de los acuerdo con presupuestos. el presupuesto que nadie le va a hacer caso. Pero el colmo aquí, Marce, es que si nosotros lo pensamos en plan familiar, insistimos, solo nos gastamos el dinero para cosas buenas, pero nos gastamos sistemáticamente más de lo que presupuestamos, de lo que ingresamos. Nos vamos a meter en problemas, pero los problemas los vamos a tener que enfrentar nosotros. Claro. El problema con las instancias gubernamentales y con los partidos políticos y con todos estos que nos tienen acostumbrados a rebasar sus presupuestos es que ellos no pagan sus desperfectos. El problema es que llegado el momento, van y se endeudan más, van y elevan los impuestos, van y hacen algún tipo de negocio, de movimiento que significa ustedes son los que lo van a pagar.
lo van a pagar con menos servicios públicos, lo van a pagar con menos impuestos. obras de infraestructura, lo van a pagar con más impuestos, lo van a pero son ustedes los que lo van a pagar. Es decir, nosotros nos portamos mal. Imagínate que nosotros en nuestra familia gastáramos siempre de más y que pudiéramos irle a decir a alguien, conozco familias que así son, oye papá, pues ya me pasé, ponle tu dinero. Y entonces, bueno, pues esa familia aparentemente no va a sufrir problemas. Aparentemente, un día faltará el papá y ya no habrá quien lo saque de sus líos. Se le acabará el dinero al papá, ¿verdad? El dinero al papá y ya no habrá quien saque sus líos. Pero lo normal es que no sean otros, no sean terceros los que dañan tu situación. Aquí el problema, los que arreglan tu situación dañada por ti. Aquí el problema es que un partido político, decías ahorita hace rato, en las 4 elecciones hubo rebases de topes de campaña. ¿Y quién va a pagar eso? ¿El partido político? Claro que no. Les van a poner multas que vamos a pagar. No lo va a pagar el partido político, pero ¿de dónde le viene el dinero al partido político? Claro. Pues el dinero del partido político sale de lo que pagamos nosotros de impuestos. Y entonces van a agarrar nuestro dinero y nos van a decir, me gasté más, pero todavía te voy a agarrar más. O sea, de lo que me diste, imagínate un hijo loco en Acapulco que dice, de lo que me diste, papá, ya me lo gasté, pero además quiero que me des más porque yo no estoy dispuesto de ninguna manera a sacrificar nada mío. Y entonces, por supuesto que la molestia de muchos ciudadanos y tal vez la indiferencia de la mayoría tiene su origen en esta situación. Yo creo que la mayoría, que es muy indiferente, simple y sencillamente ya perdió toda esperanza de que su molestia le vaya a resolver algo o vaya a significar algo. Es una especie de, bueno, pues ya me tocaron estos y ya que puedo hacer. Pero no, sí que deberíamos de hacer, sí que deberíamos seguirnos molestando, porque además cada vez nos dan más pretextos para molestarnos. Fíjate que a propósito del tema, me puse a consultar a ver qué encontraba en función del rebase de los presupuestos. Y es impresionante. Usted métase, no me crea a mí, métase y consulte la cantidad de información que hay al respecto. Recortan programas sociales, pero Presidencia rebasa su presupuesto destinado a sus actividades. Por 4º año consecutivo, deuda de Fonatur rebasa su presupuesto. El gobierno rebasó su gasto en el primer bimestre en 2017. Rebasa el ayuntamiento de Acapulco su gasto en 2016. Rebasan Los Pinos gastos en seguridad. El proceso presupuestario en México y su contexto. Pese a promesa de ahorro, Presidencia de México no ahorra. Congreso de Querétaro, el que más rebasó su presupuesto. Y entonces, cuando tú dices, bueno, el 28 de junio dijeron que era Querétaro el que más rebasó su presupuesto, pero porque faltaba la información de otro estado, que resulta que rebasó más que Querétaro. Y entonces se está renovando la información y los primeros lugares de los congresos, por ejemplo, que rebasan sus presupuestos. Y lo peor del caso, Miguel, es que lo vemos como algo natural, ni siquiera reparamos en ello y no reparamos en el significado para nuestra calidad de vida de que la autoridad, de manera insistente, intermitente, indecente, esté rebasando sus presupuestos. Sí, pero o sea, esto nos debería de llevar a una reflexión muy seria en torno a quiénes son a los que estamos eligiendo para que estén al frente de las instancias gubernamentales, ¿no? O sea, gente que ni siquiera puede atarse a una norma presupuestal, a decir, bueno, esto es lo que tengo y esto es lo que me voy a gastar y ya está. Porque eso es, así tiene que ser y punto. El asunto es que en realidad pues no les cuesta, ¿no? Y el problema también para la mayor parte de los ciudadanos es que les es muy difícil vincular que el bache ese que tienen allá afuera de su casa, que la luminaria que no enciende, que la basura que no se llevaron,
o que a mí, por ejemplo, me molesta mucho, ¿no? Que te cobran el servicio de limpieza, pero todavía el señor que anda ahí que con el camión de pasa quiere que le des propina, y si no se la das, avienta el bote allá, vaya y lo recoja por allá. Cuando yo ya le pagué, a mí ya me cobraron ese servicio, pero sistemáticamente pasa y no nos damos cuenta de eso porque está demasiado lejos de nuestra vista, ¿no? Porque es muy difícil poder entender cifras como 3.5 billones de pesos. Es una cosa terriblemente abstracta que ni siquiera nos podemos imaginar qué podríamos comprar con esa sí, o cantidad. que se necesita para todo. generar. Sí. O sea, claro, ¿en ¿cómo cuánto construyes tiempo eso, no? construyes Sí, veamos cuánto le cuesta al país generar una cantidad de dinero de ese tamaño, ¿no? Y luego veamos, simple y sencillamente, para que más o menos lo entendamos, es prácticamente la mitad de lo que debe el país en su deuda. Prácticamente estamos hablando de la mitad. Entonces, el tema es que es una cantidad impresionante de dinero, que significa menos escuelas, menos pavimento, menos señalética en las calles, que aquí es tan necesaria, y menos un montón de cosas, ¿no? Así es. Y entonces, de pronto estamos rebasados en todos sentidos, la sociedad, ¿no? Y tú decías bien, hay muchos ciudadanos que están viendo cómo el agua se está cayendo del vaso. Ya ni siquiera es que no esté el vaso lleno, sino el agua se está cayendo del vaso, y no hay una indolencia total, y nadie se preocupa por cerrar la llave. Entonces, creo que si ellos no son capaces de cerrarse a sí mismo, de acotarse, de ponerse límites, estamos hablando de los políticos, que son los que definen los presupuestos y luego los que se los gastan, pues creo que pues hay que entrarle, los ciudadanos tenemos que entrarle a esta tarea. Sobre todo cuando estamos viviendo un momento en el que muchos de estos políticos y de sus familiares ya no les preocupa esconder que ese dinero que se gastaron de más, de alguna manera fue a parar a ellos. Se han vuelto muy groseros, muy burdos en la manera en que se gastan ese dinero. Merezco abundancia, merezco abundancia. Claro. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros y por reflexionar sobre este tema. ¿Y usted, en qué considera que estamos rebasados como país? 7:47, vamos a ir a la pausa comercial. El doctor Miguel Crespo estuvo con nosotros, vamos a la pausa, regresamos.